Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta. La voz de la vía campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la vía campesina. Llega su amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. La entrevista sobre el contexto nacional en La voz de la vía campesina. Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Voz de la Vía Campesina, hoy lunes 5 de agosto, ya casi para finalizar las vacaciones de agosto, el pueblo que a poco está disfrutando de sus vacaciones, recargando energías. Bueno, queremos agradecer a quienes nos van a sintonizar este día a través de la 106.9 Radio y también a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Hoy tenemos el gusto de contar con Marvin Aguilar, antropólogo, que va a estar con nosotros haciendo un análisis. Bueno, antropólogo y analista también, ¿verdad? Político en los últimos años, ha estado destacándose en diferentes medios de comunicación, es un referente de opinión pública sobre la realidad del país. Vamos a estar conversando con él sobre aspectos coyunturales, como es el tema de del salarios en la Asamblea Legislativa, el silencio, la economía, otros temas de interés nacional también que todos los días se están discutiendo a nivel político, a nivel de distintos sectores. Así que le damos la bienvenida, Marvin, un placer tenerte aquí en nuestro programa. Gracias, un gusto estrenarme en la cabina de la 106.9. Un gusto estar y un saludo a tu audiencia también. Bueno, muchas gracias, Marvin. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, quisiéramos comenzar con... Bueno, aquí todo es coyuntural, todo va pasando rápido, distintas cosas, pero uno de lo que ha estado últimamente en la opinión pública es el tema de los asesores políticos de los diputados en la Asamblea Legislativa. Y aquí no es que sea una cosa nueva o que no existía, sino más bien la negación que había existido de parte de los diputados de Nuevas Ideas, en el que manifestaban que eso no existía, ¿verdad? Pero de repente, yo no entiendo por qué el presidente dice, no, tienen 14.500 y pues bájenselos a 11.000, ¿verdad? Y luego ahí comienza unas repreguntas, un cuestionamiento, y parece que hay un silencio. No sé, que tú has estado analizando esto, si nos podías comentar cómo analizas tú esta situación. Bueno, fíjate que hay una situación que se ha dado en relación a esto, que entre más lo explican los diputados, más se enredan en la explicación. Así que por eso creo que tomaron la decisión mejor ya no hablar del tema, porque era como más complicado. Esto, yo me entero, fíjate, de esto que se llama gastos administrativos hace 2 legislaturas, es decir, todavía tenía el control, era mayoría calificada Arena y el FMLN, pues esa legislatura que terminó en el 2021. Esta legislatura tenía asignado, por ejemplo, el salario nominal del diputado, que era 2.300. Pero le habían puesto una especie de bonificación mensual de $1.700, bajo 3 rubros, que era comunicaciones, celular y gasolina o transporte, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo me hice cuando me dice eso el diputado con el que hablaba de esa legislatura, es que le ponen 1.700 para evitar que tuviera descuento de renta. Al parecer esa cifra no estaba libre, exenta, estaba libre de impuestos. Y si le juntaban 1.700 con los 2.300, hacía un salario como de 4.400. Pues si se lo juntaban, a eso tenías que aplicarle a 4.400 la renta y el descuento del Seguro Social y el descuento de la AFP. Y les quedaba menos. Exacto, entonces hoy solo le descontás a los 2.300. Entonces prácticamente los 1.700 les quedan intactos. Entonces me pareció a mí una especie de, digamos, una especie de delito que los mismos diputados hagan ese juego
para no pagar impuestos. Es como una trampa que cuando un fraude de ley, porque pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces vos no puedes decir, digamos, en tu trabajo, mire, págueme de 500 en 500 para que no me descuenten renta. Vos te ponen el salario y te descuentan a partir de $500 la renta. Entonces eso me llevó a preguntar más, y me voy enterando de que, por ejemplo, ellos tenían personal a su disposición, que ellos le daban trabajo a mucha gente. Entonces pregunto con los diputados de esa legislatura que cómo era, pues, porque si estaban de la asamblea o yo los miraba con ellos. Entonces me explicaron que había una partida que se llamaba gastos administrativos. Esta era administrada por el jefe de fracción de cada partido. Este la repartía. Le decía, por ejemplo, a un diputado, en esa legislatura habían asignaciones diferenciadas. Habían diputados que podían tener 8,000, habían diputados que podían tener 11,000, había diputados que podían tener 15,000, porque eso lo decidía el jefe de fracción. Y los directivos tenían más de esos, digamos, $12,000 que se decía. También tenían un seguro médico privado y también tenían un bono, si te acordás. Entonces todo eso en la campaña del 19 se ventila. Yo soy uno de los primeros que empieza a decirlo, vea, para que nos explicara, y era un secreto. Había como, en esa legislatura había una especie de código de silencio, porque todos los diputados lo recibían. Entonces, pero ante la presión, la gente, y que en las encuestas, si te fijas, la asamblea salía bastante desprestigiada, quitaron el seguro médico privado, porque se descubrió otra cosa. Había, por ejemplo, Arena utilizaba el seguro médico, le daba trabajo a la gente en la fracción para que pudieran tener acceso al seguro médico privado, y en ese sentido estaba el papá del presidente de Arena. Fíjate que en esa época era Jorge Velado, que al parecer él tenía, vea, una enfermedad, y entonces al estar ahí podía gozar el seguro médico, y solo por eso era... El objetivo más bien era ese, no que trabajara. Pues sí, era ayudarle, pues. Es decir, de alguna manera, tú sabes que cuando estás en política se desarrollan ciertas lealtades con gente que te ayudó, que anduvo, y cuando está como, digamos, ya complicada de salud, pues van y te piden ayuda. Eso lo ves por todos lados, ¿no? Si eso es ético o no, esa es la discusión, ¿verdad? Debería de haber un buen sistema de salud, creo yo, para que nadie tenga que andarle pidiendo favores a los políticos, para que te metan a trabajar a la asamblea, para que puedas contar con un seguro privado porque estás enfermo. Creo yo que sería quizás lo correcto, que tuviéramos un sistema de salud perfecto, muy bueno, para enfermedades complicadas, ¿verdad? Como insuficiencia renal, cáncer, lo que tú quieras. Pero aquí es al revés, ¿verdad? No tenemos un sistema público, digamos, idóneo, y entonces yo tengo que recurrir a mis amigos los políticos, los que los tienen. Imagínate los que no los tienen, ¿verdad? Que es la gran mayoría. Entonces, claro, eso despertó una indignación, porque se supone que los diputados deberían de ir al Seguro Social, pero no tenían seguro médico. Entonces se elimina todo eso. Por eso es que ves que el presidente actual de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, tratando de explicar esto del dinero de ellos, trata de justificarse diciendo, nosotros llegamos a reducir, había $27,000 de gastos administrativos. Entonces, quienes tenían hasta $27,000 era la junta directiva. Porque no sé si tú sabes que incluso el diputado gana 2,200, pero el diputado de la junta directiva gana como $4,000, o sea, gana más, el vicepresidente. Salario nominal aparte de los otros que le suman. Exacto. Entonces pueden andar ganando, pueden ellos tener un salario mensual, la junta directiva, entre $5,000 a $7,000, por ejemplo, los 6 que están en la junta directiva. Entonces, ellos son los que administran, digamos, el órgano legislativo, son los ministros de la asamblea. Pues a uno le dicen, vaya, vos te vas a hacer cargo de los nombramientos de personal, vos te vas a hacer cargo del transporte, ¿verdad? Vos te vas a hacer cargo de el gasto corriente, el funcionamiento del edificio, mantenimiento, por ejemplo. O compras y no sé qué. Exacto, vaya. Entonces, todo eso es, cada uno de la junta directiva tiene a cargo algo, otro debe de hacerse cargo de la delegaciones departamentales, que tú sabes que la asamblea tiene en todos los departamentos oficinas. Bueno, entonces, pues esa junta directiva, por ese trabajo extra, además de ser diputado, por eso es que gana más,
porque desarrolla una especie de labor dentro del órgano legislativo como de gerente, ¿verdad? Entonces, además de ser diputado. Entonces, ellos gozaban de hasta $27,000, ¿verdad? De gastos administrativos. ¿Qué es esto del gasto administrativo? Es que yo como diputado puedo contratar personal a mi servicio de hasta, en aquel momento, 27,000. Cuando llegan Nuevas Ideas, no lo elimina, que prometieron eliminar eso. El problema creo que con Nuevas Ideas es ese, porque prometió que los iba a eliminar. Sí. Eran 12,000. Entonces, fíjate bien, les quitaron el bono de junio, que era $2,000, pero subieron los gastos administrativos a $14,000, ¿verdad? Y el presidente, yo entendía que eran 14,000, el presidente dijo 14,500. Va, entonces, y vuelven a mantener en los 84 esa cifra y lo negaban. Pues sí, es que ese es el punto. Ese fue, digamos, por ejemplo, en el proceso en el que yo tenía claro que lo recibían, porque había hablado con diputados de Nuevas Ideas que lo recibían y que me explicaron que no lo recibían los $14,000, no, que ellos recibían, como ya lo han dicho dos diputados, Alexia Rivas, creo, y William Soriano, que ellos solo gastaban 8,500 y que el resto se lo quedaba el partido, es decir, el jefe de fracción. Se lo quedaba quiere decir que ellos miraban a quienes nombraba. Ahora bien, entonces ellos, pero lo negaban. Incluso había personal contratado con ese dinero que negaban que eso existiera. Entonces, va, perfecto, lo guardaron. Va. Yo, sabiendo que existía, emplazo a Caleb Navarro, porque yo soy de San Miguel y él es diputado de San Miguel. Y entonces yo le planteo que estar recibiendo $14,000 mensuales es equivalente a recibir un maletín negro, el famoso maletín negro. Es decir, ¿qué era el maletín negro para los diputados? Era que por una votación que el gobierno en turno necesitara, se hablaba de $100,000, ¿verdad? Que podía cobrarte un diputado por votar y si ese voto era determinante para aprobar una ley. Y el maletín negro no solo venía, por ejemplo, de Capre, sino que también venía de la empresa privada. Exactamente. Para aprobar una ley o no aprobar una ley, ¿verdad? Entonces, y entiendo yo que esas leyes tenían un precio. Ese voto podía oscilar en $100,000, fíjate. Y fíjate que depende de la importancia. En esa parte hay que hacer un paréntesis. Un día le estaba comentando, fíjate que cuando nosotros hacemos las marchas, o hacíamos las marchas para aprobar una ley del agua que sea o cuando hacíamos una ley, una marcha para la soberanía alimentaria, los diputados de derecha se iban para el empresario. Mire, ya no aguantamos la presión de la gente. Entonces, que venía el empresario, le pagaba para que no. Sí. Pero era como, no es que ellos estuvieran presionados, sino que lo utilizaban para ir a cobrar, claro, a negociar. A negociar. Entonces yo comparé ese maletín negro que se hablaba en época de Arena y del Frente, yo lo equiparé con esos $14,000, porque cuando sumás en los 3 años de legislatura es $500,000. Eso es un maletín negro. Sí. Que te den acceso a $500,000, teniendo en cuenta que también existía, el rumor en los pasillos legislativos de Nuevas Ideas, que habían diputados que contrataban personal, como que, por ejemplo, yo te diga a ti, mira, yo soy diputado y te contrato. Entonces yo te digo, pero mira, te voy a poner $3,000 de salario, pero me das 2,000. ¿Verdad? Entonces, perfecto. Entonces vos aceptás o no aceptás, ¿verdad? Entonces vos cobrás y yo, me da siempre cada mes $2,000. ¿Para qué usa el diputado este dinero? Entonces es un uso discrecional, ¿verdad? Porque igual, hay que decirlo, yo lo decía la semana pasada con el diputado de Arena, ¿no? ¿Por qué no le dicen a la gente, mire, cuando yo voy a las comunidades, la gente pide... Es que es increíble esto, pues, o sea, aquí estamos entrampados en esto. Cuando yo era candidato a diputado, por ejemplo, había que hacer una reunión en un cantón. Entonces, ¿qué te dice la gente? Mire, pero hay que darle algo a la gente. Vaya, perfecto, un refrigerio, ¿verdad? ¿Y cuánto te cuesta un refrigerio? Digamos, un sanguchito y una gaseosa, $1, ponle, ¿no? Entonces, y van a llegar 30 personas, decir, ¿verdad? $30, ¿verdad? 40 por si llega más, ¿verdad? ¿Y ese dinero de dónde sale?
Si el diputado le quedan de los 4.400, después de los descuentos, como $3.500, estar pagando esos refrigerios, solo los refrigerios, se te va el salario en una semana. Y entonces, ¿de qué va a vivir el diputado? Entonces, luego después te piden la corona de la reina, el equipo de fútbol del cantón, nombran una promoción de una escuela o de un bachillerato con tu nombre, pero quieren que les pagues la discoteca, la carroza, gasolina para la ambulancia de la comunidad, reparar un techo de una escuela, reparar el techo de una iglesia, es decir, instrumentos para el coro de la iglesia. Entonces, al diputado le llegan, créeme, todas esas peticiones. Pero entonces, ahora, el punto es, ¿y eso es trabajo del diputado? No. Pero si no le das nada, sos un miserable, no servís, sí. ¿Verdad? ¿Me comprende? Entonces, ¿qué tiene que hacer el diputado? Hacer esta vuelta de dinero, esta triangulación de dinero que te nombro a ti con $3.000, con ese gasto administrativo, tú me das 2.000 y ya con eso yo puedo pagar los refrigerios, puedo pagar la discoteca y yo quedo bien. Entonces, porque cuando tú ves a un diputado regalando cosas, lo primero que tiene que preguntarse a alguien es, ¿y de dónde saca el dinero? Digo, los que estamos informados. Por ejemplo, allá en San Miguel, el diputado Reinaldo Carballo tiene la costumbre de regalar sillas de ruedas, de regalar cocinas, fíjate, como para que la gente haga sus pupusas, una cosa así. ¿Y de dónde saca el dinero? ¿Cómo se llama? También da talleres a mujeres, fíjate, como para que hagan bisutería o manualidades. ¿Y quién paga eso? Entonces mira lo que ha hecho él. Él ha creado una fundación que dice que no es de él. La fundación se llama Itexal, creo que se llama también, que tiene el nombre del colegio, que entiendo yo que es de él, y esa ONG, esa fundación, recibió el año pasado $250.000 del Ministerio de Educación, y recibió este año $400.000, que eso te hace $650.000. Entonces este diputado tiene esa, digamos, verdad, esa fundación, y por medio de ahí canaliza esas ayudas y esos programas. Y él tiene además $500,000 en los gastos administrativos. Habrá que ver si es eso, porque él ha sido directivo, él es jefe de fracción, que también eso tiene, sabes que a veces los jefes de fracción tenían carro asignado, los directivos tenían carro asignado de la asamblea. Entonces, el diputado Carballo, ¿qué significa que hace con los $500.000 que tiene para nombrar personal? Pues nombra personal que es, ¿cómo se llama?, activistas de su partido, para ir a trabajar a los 14 departamentos, por ejemplo, tener un delegado en los departamentos, o si en su departamento San Miguel tiene delegados en los distritos o en los municipios. Entonces, de ahí sale todo ese nombramiento. Entonces, tenés que, ya le da el Estado a los partidos la deuda política, y además tiene que darle el Estado más dinero a los partidos políticos a través de estos gastos administrativos, porque ellos lo gastan en activistas políticos. Es lo que has visto hoy, que se ha revelado por Ciberinteligencia SV, las personas que están contratadas en la fracción de Nuevas Ideas. Porque ¿qué hacen directivos de Nuevas Ideas de diferentes departamentos, que son el secretario municipal, el secretario departamental, el secretario de territorio del partido, trabajando como técnicos o asesores en la asamblea? Está claro que son empleados del partido allá en sus lugares de donde tienen los puestos directivos. ¿Llegan a laborar allí? No, y te apuesto que si llegan, se reportan a la sede departamental, ¿verdad? Ajá. Y aparte, te voy a contar un caso. En San Miguel, este licenciado Barahona, Roberto Barahona, ¿cómo se llama? Bueno, él, licenciado Barahona, es el jefe departamental de la Asamblea Legislativa en San Miguel. Entonces, y también es el regidor de Nuevas Ideas en la alcaldía de San Miguel. ¿Eso es doble plaza? Sí, es doble plaza. ¿Es legal? Fíjate que sí, que es legal. ¿Es ético? Bueno, habrá que ver qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? Pero porque él ahí tiene doble salario. Pero ahí está metida alguna gente, o tuvieron gente presa por supuestamente los sobresueldos, que aparentemente eran legales porque la asamblea los había aprobado. Pero este es doble plaza. Por el doble, pero más o menos. Sí, o sea, ve, entonces el sobresueldo nunca se demostró. Si te fijas, nadie han procesado por eso. Vea, es decir, y al parecer todo se resolvía si devolvías el dinero. Y no los procesaron a todos. Por eso. Procesaron a unos, ¿verdad? A otros no. Entonces no entendemos
si el problema es ese, ¿verdad? O cuál es el problema, porque Tony Saca cuando llegó entregó una lista de 500 personas, a las cuales él dijo les había entregado sobresueldo, pero no han procesado a 500, han procesado a unos. No llega ni a 10, creo yo. Sí, y todos del FMLN. Y todos del FMLN. Y también Tony Saca presentó una lista de 500 personas que no eran del FMLN, eran de Arena. Entonces, más pareciera político. Entonces, todo esto que ya te fijaste, que se ha alargado esta respuesta, es precisamente lo que es difícil para ellos siendo diputados, porque aquí solo hay dos opciones: o eliminan eso, lo eliminan, porque ya ves todo lo que causa, todo el desgaste, o lo legalizan y le dicen a la gente, miren, la verdad que vamos a usar este dinero para lo que lo hemos venido usando, porque a mí me piden en las comunidades y la gente, si no doy, pues quedó mal. Y es que lo que pasa no es el hecho, como ya dije al principio, eso no lo inventó Nuevas Ideas. El punto de ello es que en su campaña prometieron eliminar eso. Prometieron eliminar y lo exponenciaron como un acto de corrupción, porque yo recuerdo que decían, si tienen asesores, mejor que pongan al asesor de diputado. De diputado, porque no tienen capacidad. Entonces resulta que ellos han tenido hoy más asesores, o bajo esa figura de los asesores, que tenía Arena, que era el que más había tenido. Entonces, 450 personas. ¿Y quiénes están ahí? Hay familiares, hay modelos, no tienen las credenciales académicas. Vi el diario de hoy, creo que publicaba que habían hasta masajistas ahí. Sí. ¿Para qué? Sí, bueno, o sea, entonces, y también, por ejemplo, está el exdiputado Carlos Germán Bruch, que ha sido nombrado, después de ser diputado, ha sido nombrado empleado de la Asamblea. Y el de que vivía antes, pues. O sea, ¿por qué si después de que ya sos diputado estás obligado a contratarte? Si no vivía antes de otra cosa, pues. O no vivía antes de eso. Porque eso eran las otras cosas que ellos decían, ¿te acuerdas? Que desde Nuevas Ideas se decía que era gente que está acostumbrada a vivir del Estado, ¿verdad? Entonces sí, y que había que quitarlos. Pues parece ser que toda esa gente que está ahí es eso, ¿verdad? Ellos no tienen otro ingreso, y hoy a Nuevas Ideas tienen que irlos cargando, ¿verdad? A costa del erario, ¿verdad? Y algunos los han metido en las municipalidades, supongo. Es que no se conoce eso es lo que se conoce como doble plaza. O sea, ahí has visto cuando se ha liberado ese listado por ciberinteligencia SV. Primero, es cierto el listado por varios aspectos, más allá de que ellos no hayan dicho nada. Es cierto por tres elementos interesantes que se pueden destacar. Había una muchacha que tenía su cuenta de Instagram, ¿verdad?, donde aparecía con fotos voluptuosas, ¿no? Entonces, y cuando se dice ella es esta que está en la planilla, ella eliminó su cuenta de Instagram. Eso quiere decir que es cierto, porque si no fuera cierto no la elimina, y hasta aclara que eso es mentira, pero se ha quedado callada. Lo otro es que por esa misma fotografía, Carlos Germán Bruch hace un tuit y le dice, contestándole a la gente que estaba criticándola, que cuál es el problema de querer relacionar, dijo, o las fotografías en las redes personales de alguien con el trabajo que desempeña. Entonces era una aceptación implícita que ella, la muchacha, o sea, no hay duda de que ese listado es real. Claro, y lo otro es que Carlos Germán Bruch, que no sé si tú lo conoces, que siempre ha sido una persona que es frontal, va y aclara y se te enfrenta. Después aparece que él está trabajando ahí y no ha dicho nada, no lo ha negado. No ha salido a decir, miren, lo voy a demandar. Ya ves cómo él era diputado en la legislación anterior. Exacto. Entonces, hoy él está fuera de ese código de silencio que los diputados han establecido. Y se queda callado porque él sí tuvo los $14,000 en la legislatura pasada. Entonces, a él sí podemos decirle, ¿y tú qué hiciste con los $14,000 de la legislatura pasada en la que fuiste diputado? Que el presidente dice que los tenías, por ejemplo. Entonces queda callado, no dice nada. Todo ese contexto que yo sabía me lleva a mí a decirle a Caleb Navarro que explique en qué se gastó él los $14,000 hace como 2 años. Y entonces él tenía un programa en TVO
que lo manejaba Raúl Castillo, es verdad que es ministro de Cultura ahora, William Soriano, diputado de la Unión, y Cales Navarro, que es diputado de San Miguel. Raúl Castillo era diputado por Usulután. Entonces era un programa de diputados del Oriente, ¿no? Entonces en esa alguien le etiqueta, se hace un corto y alguien se lo etiqueta a su cuenta de TikTok, a Calef Navarro, y él aprovecha y se burla de mí, o sea... Y justamente está hablando de ti. Claro, y menciona mi nombre constantemente, ¿no? Sí. Por eso es que el corto que le han hecho aparece mi nombre. Entonces, lo interesante de esto, ¿sabes qué es? Mira, a mí no me molesta que se burlen de mí, porque tú sabes que es preferible que se burlen de mí, no que me maten, o que me inventen un delito y me metan preso para que yo muera en la cárcel, ¿no? Entonces, que se burlen de mí, digamos que es lo menos que te puede... es agradable, ¿no? Y yo también sé que cuando, como yo, que estoy muy expuesto a los medios y que les digo cosas que mucha gente hoy por la situación tiene miedo de decirla, yo estoy completamente claro que se van a venir contra mí los troles, los youtubers, los influencers y todo. O sea, yo lo tengo claro. Y yo por eso cuando digo algo, lo he investigado, lo tengo claro de decir, porque también sé que si digo una cosa que es mentira, por las mismas circunstancias en las que solo ellos pueden insultar, denigrar y abusar de la libertad de expresión, o en nombre de la libertad de expresión, matar la libertad de expresión, a ellos no les pasa nada, pero a mí me pueden procesar por un delito, como es el caso que viste de Cristian Guevara con Héctor Silva, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me fijo mucho en lo que voy a decir. Va a ser bien difícil que a mí me agarres en curva o que yo diga algo que no pueda sostenerlo, en el sentido de que ellos mejor se tienen que quedar callados porque van a salir trasquilados si empezamos a investigar. Entonces, pero Calef Navarro también salió mencionado en redes sobre un problema financiero con una alcaldía. Y ese tema que... te voy a explicar eso, vamos por partes. Entonces él en ese momento me contesta, dice que estoy loco, es el video que hemos visto todo. Pero lo interesante es que hoy esa burla que me hacían a mí, incluso William Soriano dice que yo estoy loco, lo dice en el video, hoy esa burla es al pueblo. O sea, se estaban burlando de la gente, incluso de sus votantes. O sea, ellos se estaban burlando de mí, pero hoy esa burla en el contexto, después de lo que el presidente dijo, se estaban burlando de la gente. Y eso yo esperaría, bueno, ya el otro ya es ministro, pero yo esperaría que los otros dos, la gente de la Unión y la gente de San Miguel, no sea tan estúpida para volverlos a reelegir. Porque no puede ser que a ese nivel funcionarios se burlen así de la gente que los votó y en general del pueblo salvadoreño, porque ellos como diputados representan al pueblo salvadoreño. Pasan las elecciones, él gana, ¿verdad? Y en una entrevista con este youtuber Tyson, que hoy anda llorando, que dice que no tiene pisto para comer y que ya los diputados ni le contestan, le dice, mire, pero usted va a demandar a Marvin Aguilar porque lo que ha dicho de Acomatic y Acotemi, es las dos cooperativas de San Miguel que han estafado a sus socios ahorrantes. La estafa es de 49 millones de dólares. O sea, se dice rápido, pero 49 millones, y ya van muriendo 3 personas de ese grupo de estafados en San Miguel, porque era gente mayor que tenía o medio millón o 1 millón allí que los han perdido. Entonces le dice, Marvin ha estado hablando que usted está vinculado a esa, y ya en detalle te lo voy a explicar. Sí, yo he pensado que lo voy a demandar, ¿verdad? Dice él, ¿no? Entonces, y da a entender que me va a meter preso, ¿no? Entonces, hace poco Will Salgado también dijo que me iba a demandar porque yo dije de que él era el dueño de TVO. Y le tuve que contestar demostrándole con papeles de la CIGED que él era el dueño de TVO y que lo que ha hecho es traspasar a 3 sociedades distintas, y finalmente hoy el TVO está a nombre de su mamá. Pero la CIGED en el 2003, mira qué cosa, en el 2003 la CIGED le da en subasta a Will Salgado, que él la gana, en la frecuencia de Canal 23. La compra por $65,000 la frecuencia CIGED, y el año 2003, en septiembre, ese año Will Salgado había sido electo alcalde de San Miguel por el partido Arena. Entonces, meses después, la CIGED del gobierno de Arena le da la frecuencia del canal.
No tiene nada que ver que él fuera alcalde de Arena, de seguro, ¿verdad? Porque él así dijo. Entonces, sí. fue precisamente eso. Entonces, cuando le dije, no, es que yo te voy a demostrar y tengo los papeles ahí, ¿no? Entonces, Caleb Navarro amenaza con demandarme y yo contesto. Si querés nos contás esa parte, Marvin. Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, sí, que es un caso interesante lo de Acomatic y Acotemi. Sí, porque hay mucha Estamos hablando de 49 millones. Sí, cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre ese tema que seguramente a la gente afectada pues le interesa mucho. No nos cambie, ya regresamos. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza, es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Bueno, estamos de regreso. Aquí estamos conversando con Marvin Aguilar, antropólogo, analista político, sobre algunos temas de la realidad nacional. Son muchos temas, pero bueno, vamos a abordar lo que podamos en este programa. Marvin, bueno, estamos hablando un poco del tema de las estafas aparentes que se han registrado allá en San Miguel con 2 cooperativas, y que esto estaba como muy escondido, sino que fue hasta que salió la otra aquí en San Salvador. De Cosabe, que luego se salió otras más, ¿verdad? Ya saber cuántas más. Pero me contabas un poco, me ibas a comentar un poco la relación que exacto. Tenía. Entonces, en esa entrevista que le da Caleb Navarro a Tyson, que es un youtuber, que es costarricense y parece que vive en Estados Unidos y que es afín a Nuevas Ideas, le dice, pues mire, Marvin Aguilar ahí anda diciendo que usted tiene que ver en lo de Acotemi y la cooperativa esa, y no lo va a demandar. Sí, lo voy a demandar. Entonces yo contesto porque él dio a entender que me iban a meter preso. Entonces yo te voy a decir algo, si a mí me meten preso es para matarme en la cárcel. Yo no voy a salir vivo de la cárcel. Entonces yo advertí eso, porque es lo que te queda. ¿Por qué me va a meter preso a mí? Entonces, fíjate bien, ¿cómo fue la situación esa? Yo estaba al tanto de todo eso, pero no lo había dicho. Entonces hay 2 medios que lo dicen. YSKL lanza la nota a través de la crónica de don Raúl Beltrán Bonilla, y después la dice este facebookero Alex Carcelero, que se llama La Patria Querida, se llama la página que él tiene en Facebook, y lo dicen. A partir de que lo dice YSKL y Facebook, yo lo digo en un programa, y sí, lo anduve diciendo toda una semana en diferentes programas. ¿Qué era el punto? Que resulta que un concejal de la alcaldía municipal de Chinameca cuenta que la alcaldía de Chinameca hace un préstamo de 3 millones al Banco Cuscatlán. Se lo dan y todo eso. Ellos meten ese dinero a una de las cooperativas. O sea, Acotemi y Acomatic era que captaban el dinero en Acomatic y después ya ahí lo pasaban a Acotemi, que era de donde se lo robaron. Acotemi ya lo sacaban del país, ese dinero lo han sacado del país. Entonces eso. Entonces hacían ese movimiento, ¿verdad? Entonces, quien cuenta eso es que Caleb Navarro, un regidor de la alcaldía de Chinameca, tenemos el audio, ¿verdad? Dice que Caleb Navarro presionó al Consejo Municipal para que metiera esos 3 millones en una cuenta en la cooperativa Acomatic, ¿verdad? Entonces, el problema está en que el Consejo Municipal, por ley, cuando hace un préstamo, tiene que hacer un acuerdo municipal y detallar para dónde va ese dinero. Y en el detalle, porque vimos el acuerdo, no estaba meterlo en la cooperativa. Los 3 millones se prestaron para hacer obras y estaban detalladas las obras.
en qué se iba a gastar esos 3 millones. Ahora bien, ¿cuál era la jugada? Fíjate. ¿Por qué convencieron al consejo para que hiciera esa jugada de guardar dinero unos meses para mientras? Era porque querían ganar intereses. Les prometieron en la cooperativa pagarles como el 7% de interés si lo tenían 6 meses. Lo que venía a equivaler como 3 millones, no sé si como $100,000 o un poco más de $100,000, que era un dinero que no tenía la alcaldía, que podían ganarlo guardando 6 meses la cosa, comenzando las obras ya próximas a la campaña, y todavía tener $100,000 para algo más. Para algo más, ¿no? No estamos diciendo que lo iban a robar, pero podían ya hacer un dinero que no tenían. Con tan mala suerte para la alcaldía de Chinameca que resultó ser una estafa. Meten el dinero en esa cooperativa. Parte de los 49 millones que te digo que ha estafado esta cooperativa está los 3 millones de la alcaldía de Chinameca. Ya la alcaldía de Chinameca se presentó a la fiscalía como ofendida, tenía que hacerlo porque si no, ellos van a tener que explicar después cuando haya una corte de cuentas que realmente investigue, haga su trabajo, te vas a dar cuenta que hay una pregunta que dice, mire, ¿y usted, siendo alcalde y los que votaron por eso, por qué agarran de préstamo 3 millones para hacer obras, pero en vez de empezar a hacer las obras lo meten a una cooperativa? Porque en el acuerdo no está que ustedes ese dinero lo iban a destinar para ponerlo en una cuenta para ganar intereses, para especular. ¿Me comprendés? Porque eso es lo que estaban haciendo. Entonces ahí hay un delito de la alcaldía de Chinameca que tendrá que investigarlo Corte de Cuentas. ¿Sabes cuál es el problema también? Y por qué el concejal nos cuenta y tenemos el audio y le preguntamos, ¿podemos grabar lo que tú estás diciendo? Y él dice, grábelo. De Nuevas Ideas, el concejal de Chinameca en San Miguel. Porque resulta que si no devuelven ese dinero, los concejales, los regidores que firmaron, aprobaron ese traslado de 3 millones, van a tener que pagar ellos con su patrimonio ese dinero. Entonces ahí hay mucha gente. Plata. No, y deja eso. Es gente pobre la que está en ese consejo municipal. Ahí no hay ni un rico de Chinameca. Entonces ellos pueden hasta perder su casa por haberse metido a ser concejales. Entonces ellos estaban preocupados. Y ellos al parecer buscaron a Caleb Navarro para que les ayudara. Mira, ayúdenos, devuelvan el pisto, haga algo. Y él se hacía loco. Dice el regidor de la alcaldía de Chinameca. Entonces yo lo que hago es darle voz a eso. Hoy que venía para acá, me ha parado alguien ahí, me dice un motociclista repartidor, mire, dígale al presidente que reparen las calles. Dígale usted porque nosotros no podemos hablar. Entonces eso mismo pasó con lo de la cooperativa de Chinameca. Entonces uno tiene que decirlo, pues. Si tú me das espacio aquí en tu radio, en tu programa o en los canales de televisión, es que hay que decirlo. Ese es el valor de que uno tiene de hablar. ¿Vea? Entonces, y no te hace falta ser diputado para hablarlo y decirlo. ¿Pero qué relación tenía el diputado Caleb con esa cooperativa? Ahí eso habrá que investigarlo la Fiscalía General de la República, porque lo que yo entiendo es esto. Habían comisiones por llevar clientes. Vea que eso también lo acusan los concejales de la alcaldía de Chinameca. Acordate que si tú me traes clientes a mi cooperativa, yo te puedo dar una comisión, vea, por eso. Y como era una estafa, vea, COSAVI le ha donado $50,000 a Nuevas Ideas. Entonces, ¿por qué COSAVI le va a regalar $50,000 a un partido? Porque está invirtiendo, está comprando silencio, porque sabía que estaba haciendo un tamal, ¿verdad? Y le interesa tener a políticos que le avisen para escaparse cuando tenía que escaparse. Y sobre ese tema escuché en la YSUCA. Pues igual esta cooperativa le decía, mire diputado, hay alcaldías que pueden invertir con nosotros. Si nos consigue clientes, le podemos dar una comisión a usted, porque nos trae clientes. Pero eso tendrá que investigar, eso pasa. Eso tendrá que investigarlo la Fiscalía General de la República. Si hubo, te voy a decir una cosa, que vos y yo, que no somos nada, seamos coyotes,
que vendamos casas y cobremos el 5%, o consigamos que alguien le alquile el local a alguien y le cobramos el primer, porque le pedís el depósito y el depósito nos lo ganamos nosotros, eso es legal, así lo hace todo el mundo. Somos coyotes y orgullosos de ser coyotes. Pero otra cosa es de que yo sea diputado, que presione una alcaldía de mi partido para que meta el dinero público en una cooperativa, que es una estafa, que quizás el diputado no lo sabía, y que de paso yo reciba una comisión por eso. Sí, ahí está Eso tiene un nombre, se llama tráfico de influencias y es un delito. Entonces, quizás, cuando le dice el youtuber, y usted va, porque yo estoy diciendo esto, y usted va a demandar a Marvin porque está diciendo que usted ha cometido un delito y atrás, sí, lo voy a demandar y lo voy a meter preso. Es que yo lo estaba diciendo porque eso lo dicen los regidores de la alcaldía de Chinameca, de su partido, acusándolo a él. Y hoy él no habla de ese tema. ¿Verdad? Entonces, y como tenemos una fiscalía que no lo va a investigar, sí. Ahí el problema se torna para los estafados, ¿verdad? Porque escuché del otro lado, la otra cooperativa, a los afectados de la COSABI, ¿cómo se llama? COSABI, es la de San Salvador, sí. Y ellos daban un dato que ellos decían que les parecía extraño, que en el caso de COSABI había sido la superintendencia del sistema, la que había intervenido, y no Insafocop. Y no Insafocop. Pero en el caso de Ayal no se había metido la superintendencia, sino que la fiscalía. Y entonces, ni Insafocop. Ni Insafocop. Sí. Entonces ellos veían como que les parecía extraño esa cosa que no... O sea, las acciones no son iguales para un caso, claro, y para el otro. Es correcto. Bueno, Marvin... aquella gente allá en San Miguel no ha recibido ni los que tenían 500 pesos, ni los que tenían 100 pesos. O sea, que ese dinero se ha fugado. Sí, así es. Y igual que el de COSABI, no han capturado. Porque yo he visto señoras llorando que han trabajado toda la vida en Estados Unidos y que han puesto todos sus ahorritos ahí. Sí, sí, correcto. Y que... Pues porque hay gente que te dice, avariciosos. Ajá. Vea, por andar creyendo que te iban a pagar el montón de interés, vea, hoy estás pagando eso. Más allá de la avaricia de cada quien, pero es que el problema es que se supone que son cooperativas que están reguladas por el Estado y que no son estafa, y que si a vos, bueno, es que eso sí, si vos pones una tienda de pupusas y te vendes la pupusa a $5 y te las pagan, y entonces por culpa de que él te la paga, pues yo me voy a ir a donde dan café gratis y 3 pupusas por $1. ¿Verdad? Pero ya no es tanto la culpa de que, pues, ay, qué carero sos, para que me la pagás. Igual la esa oferta gente, y demanda, claro, puede ser. Y no estamos en libre mercado. Libre mercado. Mira, Marvin, bueno, hay tantos temas. Solo para cerrar el tema de los gastos administrativos. De los gastos administrativos. Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué el presidente hace esa cadena y los pone en evidencia? ¿Qué es la razón? Yo a veces me pongo a pensar, ¿será que él ya sabía que ciberinteligencia había ya tenía los listados, o por qué lo hace? Yo creo que ahí hay un problema interno en Nuevas Ideas. Eso es lo que, digamos, evidencia esa revelación en la cadena nacional. El más golpeado ahí. En política siempre tenés que fijarte a quién beneficia o a quién afecta lo que pasa. ¿A quién es el más afectado de esa revelación del presidente? Los diputados. ¿Específicamente quién? La Asamblea. El presidente de la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea. Con eso le has eliminado sus aspiraciones presidenciales. ¿Ya? Y creo que ese era el objetivo. Ahora, quizás el presidente no midió que esto se le iba a salir de control, porque se les ha salido de control. Mira, Nuevas Ideas venía hasta julio, que me imagino que han de estar dando gracias que ya se acabó, que julio ya se fue, ¿verdad? Porque este mes de julio ha sido interesante. El gobierno perdió por primera vez el control de la narrativa. Mira, las lluvias, la desaparición del presidente, el dengue, y el dengue en la población más pobre, y el de los departamentos más afectados han sido San Salvador y La Libertad, y no han querido decirlo el Ministerio de Salud. Esto obliga a la cadena nacional del presidente. En la cadena el presidente habla de los diputados. Entonces con eso él, digamos, afecta a Castro, al presidente de la Asamblea, y quizás quiso desviar la atención
de otros temas. Del dengue y de las inundaciones, que a nadie le ayudó, ¿verdad? No vieron canasta ahí. Exacto, ahí no hubo. Y en esta misma cadena, además de estos dos temas, del dengue y de las inundaciones, estaba el problema de los alimentos, que estaban caros. Entonces el presidente, para desviar la atención a estas tres cosas, usó a los diputados, ¿verdad? Entonces, vaya, y tiró como sabes, ¿verdad? La atención al tema de los $14,000. El punto fue que se le salió de control porque su misma gente empezó a reclamar tanto eso. Los diputados, William Soriano, que dijo que yo estaba loco, se ha visto en la obligación de salir aclarando de que él no gastaba 14, sino 8,500, y entonces la pregunta era, ¿y el resto? Y si no lo tenés vos, ¿quién lo tiene? Ah, es que eso no lo puedo decir. ¿Cómo que no puedes decirlo? Y la otra era, y aquí voy a revelar, mire, tengo 1, 2, 3, 4, pero no puedo decir los nombres, ni puedo decir nada. ¿Va? ¿Y cómo que no puedes decir nada? Y porque por seguridad de ellos. Y no que este es el país más seguro del mundo, pues. Entonces, ves, empezaron a enredarse, y ese mismo mes también hay una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado de El Salvador pierde el alegato de que no hay muertos y violaciones a los derechos humanos en las cárceles. O sea, la Corte Interamericana le da la razón a Socorro Jurídico de que es cierto que hay muertos en las cárceles, es cierto que hay torturas y es cierto que hay violaciones a los derechos humanos. Y allá en ese juicio, donde aquí los youtubers y todo un montón de lavaperros del gobierno los acusan de que están defendiendo mareros, allá que es donde debes acusar a Socorro Jurídico, que está defendiendo criminales, la canciller y la vergüenza de colombiano, comisionado de los derechos humanos, no acusaron a Socorro Jurídico de estar defendiendo pandilleros. ¿Por qué allá, que es donde se deben de presentar las pruebas y decir vos defendés criminales, no hicieron eso? Y perdieron. La Corte Interamericana le dijo al Estado salvadoreño que le dio la razón a Socorro Jurídico y le pidió al Estado salvadoreño que le deje entrar a una comisión para verificar en los centros penales. Y no ha contestado el gobierno eso. No quiere que vengan a revisar los centros penales porque él los va a llevar a SECOT. Pero en el SECOT solo ha muerto uno, fíjate, y de insuficiencia renal, que era normal que se muriera, digamos. Pero la gran matazón está en Izalco, en Apanteos y en Mariona. Allí han muerto más de 300 personas y en diferentes causas. Y me podrás decir lo que querrás de ellos, pero es que aquí no está aprobada la pena de muerte. Sí. Y me podrás decir murieron porque hay una gente que empieza a racionalizar de manera estúpida. Es que ya iban enfermos. Claro, es posible que fueran enfermos, pero es que la ley dice que cuando entras enfermo a un penal, el Estado es el que tiene que darte la medicina. O sea, no es que entras para morirte, pues. Y además este joven que anda ahí dando declaraciones. Claro, pues sí, es que se fue parte de los testimonios con los que el gobierno no pudo refutar. Entonces, esta es una situación que pasa en julio. Luego lo de Donald Trump, ¿verdad? Que de ser aliado le vota el discurso de lo de la seguridad. ¿Verdad? Porque Trump, que es un gran mentiroso, hay que decirlo, utiliza una cosa que es cierta y la magnifica para usarla como discurso de campaña. ¿Qué es lo que es cierto? Que el FBI cree que el gobierno de El Salvador ha liberado a las jefaturas de las pandillas, de la MS-13, la 18 Revolucionarios y la 18 Sureños. Los ha liberado a cambio de que ya no haya más muertos y entregaron a su gente, que son esos 70,000 que han capturado, y por eso explicaría por qué fueron a agarrar a lo loco, porque había que contener esa fuerza ante la traición de sus jefes. Entonces, ¿por qué va al SECOT y presenta a los tatuados? ¿Por qué no presenta a los jefes? El FBI cree que están libres, y lo comprueba el hecho que de 4 de la jefatura de la MS-13 han agarrado 4, 2 en México y 2 en Estados Unidos. A eso se refiere Donald Trump. Él ha arreglado, dice, su problema de delincuencia en El Salvador porque ha hecho un pacto con los pandilleros y lo que él ha hecho es liberarlos y mandarlos para Estados Unidos. Eso es lo que dice Trump.
Eso es cierto a nivel de dirigentes, pero que todos los salvadoreños que están allá o que llegan allá, los 100,000 casi que están detenidos en las fronteras, esa gente no todos son mareros ni todos son delincuentes. Esa ya es la exageración de Trump, que es un racista. Sí, porque hace un atarrayazo. Claro, él aprovecha. ¿Pero por qué? Porque resulta que en Estados Unidos hablar mal de los inmigrantes y más que todos los cafecitos, los latinos, es rentable entre los blancos, que es el voto de Trump. Para ganar. Como aquí es rentable para Bukele hablar de las maras, ¿verdad? Y decir que no les va a dar pollo, que no les va a dar aquí, que los va a poner a dormir en el suelo, que no, y eso le da votos y aquí la gente aplaude. En Estados Unidos aplauden cuando Trump habla mal de nosotros. Entonces son dos políticos usando la condición, ¿verdad?, de gracia o de invalidez que tenemos los latinos allá en Estados Unidos, Trump, y aquí estos usando a las maras para exacerbar el odio y la ira de la gente contra estos criminales y encerrarlos a todos y decir todo el que está preso es criminal. Es lo mismo que está haciendo Trump allá. Entonces le ha dado sería una medicina de su propio chocolate. Una medicina. Y todo eso pasa en julio, fíjate. Entonces, y después viene la liberación de ciberinteligencia, SV, que fíjate que el hackeo, viendo los movimientos de la Asamblea, ¿te acordás que hace 2 semanas ellos declararon en reserva todo? Uh-huh. Esa semana les hackearon. Por eso declararon todo en reserva. Y a partir de ahí, a la siguiente semana, ciberinteligencia revela ese listado de las personas. ¿Y qué encontrás ahí? Familiares, doble plaza, funcionarios, ¿vea? Entonces todos están viviendo del Estado. O sea, en esos términos del nepotismo, del tráfico de influencia, bueno, de los nombres que se le puede dar a esa cuestión, no ha habido ningún cambio. Es más bien se ha aumentado el tema del manejo de recursos públicos. Es la misma mica con diferente cola. Con diferente color, digamos. Claro. Y en la parte económica, digamos, bueno, el gobierno hizo algunas medidas como los mercados, eso de los centros de abasto. Bueno, mencionó el centro de abasto, pero eso está como a construir. Uh-huh. Lo que se ha hecho... Es que inauguró uno donde era la terminal del Citrán, en Soyapango, ¿no? Ah, sí, parece que había... Uh-huh. Pero también lo que ha estado más son los mercados, agromercados. Los agromercados, que han sí. puesto. Uh-huh. Y la otra medida es para 10 años el tema de quitar los aranceles, que varios economistas han dicho que con los tratados de libre comercio que casi tenemos a nivel para el norte con todos los países, Centroamérica, para el sur está con Chile, con República Dominicana, no sé si hay algo otros países, pero normalmente viene poco de allá, digamos, la mayor parte viene de Centroamérica. Uh-huh. Y algunos economistas han dicho que eso es un poco más como mentir, ¿verdad? Que no tiene ningún impacto en la economía. ¿Qué valoraciones tienes tú sobre esto? Porque yo te escuché algunas veces en las entrevistas que has estado dando de que el gobierno debería de reactivar la agricultura como medida uh-huh. estratégica para llegar a una soberanía alimentaria. Sin embargo, abrir la frontera más de lo que ya está es como el mensaje es que no va a apoyar la producción nacional. Es que lo que sucede es esto. Está claro que el presidente no tiene plan económico. Eso está clarísimo. Cuando ves el tema de la vivienda, que está cara, ¿te acuerdas lo que él dijo? Que él no se iba a meter a regular eso, que había que esperar que la vivienda no se vendiera y ella sola iba a bajar de precio. Pero sí se mete con los alimentos. Y se mete en el sentido de ordenarles que bajen los precios ya. Y no funciona así. Sí, la economía no funciona así. O sea, porque entonces que por decreto nos haga a todos millonarios. Ya nadie está prohibido. Eso me recuerda a un capítulo de Chespirito, cuando sale Chespirito que era rey, entonces emite un decreto y le dice, ha emitido un decreto, majestad, le dice, sí, es que no llueva los miércoles. Majestad, pero porque los miércoles salgo a montar a caballo. Ajá, no quiere mojar. Y no me quiero mojar. Sí. O sea, bueno, está loco, dice la gente. Sí. Entonces, el punto es este. Lo que queda claro es que no tiene plan económico.
Y ya hoy en agosto, el 29 de agosto, cumple 100 días. Va a haber que hacer el análisis del tema principal que él dijo que era el 1 de junio, que es el tema de la economía. O 5 años y 100 días. Claro, pero como él de repente dice que en 49 días no va a poder resolver las cosas, bueno. ¿Vea? Entonces por eso vamos a asumir que son los 100 días, ¿no? Los clásicos primeros 100 días sí, que él tiene. Exacto. Sí. Entonces aquí aplica también, fíjate, porque por lo menos ya tendría que tener el gabinete. El gabinete de la parte más importante que él dijo que había que trabajar, que es la economía. ¿Quién es el gabinete económico? Es el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva, y muchas veces participa en ese gabinete económico, porque ese se reparte entre el social y el económico, el ministro de Agricultura, porque es económico el tema, pero también es social. Entonces tendría que tener esos 4 ministros nuevos o decirnos que van a continuar los mismos que están. Que eso significaría que entonces nada va a cambiar, porque si son los mismos que han estado 5 años, ¿qué diferencia va a haber con los que, verdad? O sea, no tiene plan. Ahí aplica una frase que él utilizaba, de que la dijo alguien muchos años atrás, que no podés esperar cambios haciendo la misma cosa. Cosas distintas haciendo las mismas cosas. Entonces se le aplicaría eso. Sí. Entonces, de entrada, una cartera como lo es el gabinete económico, para el gobierno, para la crisis nuestra, es, digamos, no la tiene. Desde entrada ahí, te digo, no hay plan económico. Ahora, alguien podrá estar hoy escuchándonos o viéndonos y diciendo, ustedes solo critican. Bueno, es que por eso, es que vamos a ver. Primero, mira, aquí no va a haber milagro económico si antes no hay milagro educativo. Eso es una cosa real. Y él, en el tema educativo, pues, ¿qué te cuento? Eso es otra cosa que está ahí tirada. ¿Verdad? La educación. Bien, entonces, en el tema económico, el Bitcoin, que fue su apuesta en los primeros 5 años, eso no va a resolver el problema económico de El Salvador por una sencilla razón: la gente no lo entiende y por lo tanto no lo usan. Mira, Martínez creó hace 90 años el Colón y creó el sistema financiero como lo conocemos hoy. En 90 años solo se ha bancarizado el 40% de la población. En 90 años. La gente prefiere el cash. Y cuando tú vas y le preguntas al que vende cocos, a la señora, mire, ¿usted por qué no tiene cuenta bancaria? No, yo no. ¿Y por qué no tiene? Es que, mire, me dijo, yo la venta la voy a comprar a las 5 de la mañana y el señor al que le compro quiere el pisto. ¿Y yo qué le voy a dar? La tarjeta. Pues sí, pero entonces el señor tendría que tener un POS. ¿Verdad? Para que ahí... ¿Me entendés? Pero eso, ¿qué te quiere decir eso? Que hay que alfabetizar a la gente, tenés que sentarte y educarla. No, pero además tiene un costo, porque los bancos te exigen cierta... Claro, te van a cobrar por el movimiento. Sí, y además que tenés que vender... Claro. Pues sí, los bancos no son una congregación de trinitarias descalzas, ¿verdad? Que te van a hacer todo gratis. Entonces la gente prefiere el movimiento, ¿verdad? Tú que trabajas en el campo, prefiere el movimiento del cash. Entonces eso es cultural, cambiarlo, sí, bueno, hay que educarlos, pero toma tiempo. Entonces el Bitcoin es todavía más complicado para la gente. Entonces no iba a ser un éxito. No ha sido un éxito. Entonces, eso es fracaso. Si hablamos de un éxito que él presume en la seguridad, bueno, pues su gran fracaso es el Bitcoin. Y entonces no hay salida económica. Entonces, ¿qué es lo que sí entiende el salvadoreño y qué sabe hacer el salvadoreño? Y que podés ayudar a tecnificarlo. Es la agricultura. Entonces, pero el campo tiene 2 problemas. Primero, que la gente está emigrando del campo, y ya sea para la ciudad o ya sea para el norte, para Estados Unidos. Y el otro problema es el bajo salario. Una primera cosa que debería hacer el gobierno es poner el salario urbano y el salario rural igual. Debería de hablarse de meter al Seguro Social y a la AFP a los trabajadores del campo. Debería de replantearse el Banco de Fomento Agropecuario como una A+, o sea, sería BFAA, Banco de Fomento Agropecuario y Abastecimiento. El Banco de Fomento Agropecuario debe de crear el seguro agrícola. El Banco de Fomento Agropecuario debe de dar créditos a la gente.
¿Cómo dar crédito? Fíjate que es bien fácil. Cuando yo vengo de San Miguel a San Salvador, vamos a ver, mira, yo salgo allí por Chinameca, en el desvío hay una señora que vende totopostes y tustacas, que no sé si sabes qué es eso. Sí. Vale. Entonces, ahí lo tienen en el desvío. Entonces vos hablas con ella y le decís, mire, ¿y esto dónde lo hacen? Allá en Chinameca, te va a decir ella. Y te vas y le decís, mire, ¿y cuánto producen? Ponele $1,000. ¿Y qué necesita para producir el doble? Y ellos te van a decir. No tenés que inventar la orilla azul de la vacinica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco de Fomento? Ayudarle a que produzca más y enseñarle técnicas, ¿verdad? Tecnificarla, quizás hornos, porque eso es como una especie de pan, ¿no? El sembradillo, la materia prima, ¿verdad? Que es maíz, ¿verdad? Quizás un maíz mejor, quizás una variedad distinta, le pones totopostes con sabor a mango, no sé cómo está de moda todo eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y vas creando, seguís caminando. Allá por el desvío de Mercedes Umaña hay venta de ayotes, conocidos como calabazas en Estados Unidos, porque el ayote es primo de la calabaza. Ahí los ves que están ahí, entonces llegás y les haces para hacer agriturismo. Y le decís a esa gente que siembra ayote, ¿y cuánto siembran? ¿Y qué necesita para sembrar el doble? A ellos te van a decir. Y ahí les das pisto y les asesorás para que el ayote sea bonito. Y ahí mismo haces el festival del ayote, que puede ser el ayote en miel, que es como lo comemos nosotros, el pastel de calabaza, y hasta te inventas eso en Halloween, que es el Día de las Brujas, y que es el Día de los Muertos, y que es la calabiusa, y todo eso, ¿verdad? Y así te detenés. En todos esos lados te vas deteniendo, son como miradores, como los miradores que hizo turismo, ¿verdad? Para que te vayas deteniendo y ahí puedas probar el pie de calabaza o de ayote, el ayote en miel, jalea de ayote, porque les tenés que ayudar a esa gente a tener eso. Seguís caminando y te hallas allá por Lempa, sandía. Bueno, toda una estación, ya la gente se detiene allí, un montón de ventas de sandía. Entonces, ¿cómo hacemos para sembrar más sandía? Y para sacar jugo de sandía. Y para sacar diferentes productos, ¿verdad? Para que lo puedas vender ya empaquetado y creas allí una placita, ¿verdad? De sandía, de licuados y esas cosas. Y tal vez ahí va a salir el melón, pues. Y tal vez ahí la tierra que sirve para la sandía sirve para la papaya. Y sacas jalea de papaya y sacas jugo de papaya y lo empaquetas en el Tetra Pak, ¿verdad? Así como viene la leche que ves en el súper. ¿Ves? Y seguís caminando y te encontrás después las naranjas de Cojutepeque. Entonces, si le decís a la gente, mire, ¿y aquí cómo hace usted? Y ellos te van a decir, ¿cómo hacemos para que saque más? ¿Ves? Entonces, no necesitas inventar nada. Necesitas ir a hablar con el campesino, con el productor, que te explique cómo hace, qué problemas tiene y solucionárselos. Y para eso debe servir el Banco de Fomento Agropecuario. Y en el caso de los granos básicos, la A de abastecimiento debe de comprárselos a buen precio a los productores, tenerlo ahí estratégicamente y sacarlo cuando sube el frijol, el maíz, todo eso, ¿no? Y ayudarles a sembrar más. Marvin. Fíjate que yo a veces cuando cuento esto suena como bien fácil, ¿verdad? Cuando uno lo dice, ¿verdad? Y es de preguntarse por qué no lo hacen así. Entonces, ¿sabes qué he descubierto? Aquí hay 13 personas que se benefician de que todo esto siga así. 3 empresas, solo 2 empresas, eso que se conoce como canasta básica alimentaria, solo 2 empresas la venden. ¿Tú crees que esas empresas, que estamos hablando de casi una factura anual de $1,000 millones, van a querer perder esas 11, 13 personas ese dinero? Entonces tenés 400,000 gente viviendo en el campo que están sobreviviendo, pero tenés 13 personas que llevan $1,000 millones. Entonces, eso te explica por qué no quieren reactivar la agricultura, por qué no les interesa. Marvin, hemos llegado al final. Gracias, solo despídete de la audiencia. No, bueno, gracias a ti por invitarme. Espero que le haya gustado a la audiencia lo que hablamos, ¿verdad? Espero haber sido ilustrativo. Bueno, sí, gracias, Marvin, claro que lo ha sido. Agradecemos a quienes nos sintonizaron a través de la 106.9 Radio y a quienes nos ven por Facebook y YouTube. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Pasen buenas tardes. La
La voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento.